La gente ya no puede más con el precio del alquiler, y no es para menos, porque la situación no solo sigue empeorando, sino que lo hace a un ritmo que ya supera cualquier capacidad de reacción de la clase media. La inflación en vivienda, ese indicador técnico al que los economistas llaman shelter, ha subido un 3,7% en solo 12 meses. Y para muchas personas, ese número no es una estadística fría, es un golpe directo al bolsillo que se traduce en noches en vela, decisiones imposibles entre comer o pagar la renta, y la constante sensación de que el suelo puede desaparecer bajo sus pies en cualquier momento. El mensaje del mercado es cada vez más claro, casi brutal: o pagas más o te quedas fuera. No hay término medio, no hay excepciones, y lo peor es que esto no es una advertencia para el futuro. No es algo que vaya a pasar en 2026 o 2027, esto ya está ocurriendo, hoy, ahora. Mientras tú estás escuchando esto, hay familias en ciudades de costa a costa que están viendo cómo el 40, el 50, incluso el 60% de sus ingresos van directamente al casero, sin que eso garantice siquiera un techo digno. El alquiler no solo sube más rápido que el resto. Mientras la inflación general se mantiene en un 2,7%, el costo de tener un techo sobre la cabeza crece un punto por encima. Y dentro de ese costo, el alquiler de la residencia principal, que es la forma oficial de medir lo que paga la gente por vivir donde vive, ha registrado un aumento interanual del 3,5%. Pero si miramos el Owner's Equivalent Rent, ese indicador que mide cuánto valdría alquilar una casa aunque su propietario viva en ella, entonces la cifra se dispara hasta el 4,1%. No importa cómo lo midas, todas las métricas señalan en la misma dirección. El techo está cada vez más caro y cada vez más inalcanzable. Y aquí viene algo que pocos entienden, pero todos deberían saber. El peso de este costo en la vida diaria no es secundario, es dominante. El rubro shelter, que incluye alquiler, servicios básicos relacionados con la vivienda y estimaciones de valor de alquiler para dueños, representa nada menos que el 35,4% del índice de precios al consumidor. Eso significa que más de un tercio del costo de vida oficial en Estados Unidos depende directamente de cuánto te cuesta no quedarte en la calle. Si el alquiler sube, automáticamente, el costo de vida sube, aunque todo lo demás se mantenga estable. No es exagerado decir que el alquiler es hoy el termómetro más sensible del bienestar económico de millones de personas. Pero entender estos números requiere ir más allá de los promedios que suenan bien en los noticieros. Hay que aprender a diferenciar entre media y mediana, porque no son lo mismo, y de esa diferencia depende cómo se percibe la crisis. La media se calcula sumando todos los alquileres y dividiéndolos entre el total de contratos, pero un solo departamento de lujo en Manhattan que cueste $10,000 al mes puede elevar artificialmente ese promedio y hacer parecer que todos están pagando cifras imposibles. La mediana, en cambio, es el valor que queda justo en el centro cuando ordenas todos los precios de menor a mayor. Ese número no se deja llevar por los extremos y suele reflejar mucho mejor lo que una persona normal encuentra cuando sale a buscar piso. Imagina un vecindario con 6 alquileres, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500, 1,600 y uno de 8,000 por un penthouse reformado. La media sería de casi 2,300, lo que da la impresión de que el barrio es muy caro. La mediana, sin embargo, estaría entre 1,400 y 1,500, y eso sí se acerca a la realidad de la mayoría. Por eso, cuando oyes que la mediana del alquiler está estabilizada o incluso baja, no significa que todo esté bien. Significa que la mayoría está pagando alrededor de esa cifra, pero también que hay una brecha creciente entre lo que se pide y lo que se puede pagar. Otra capa de confusión viene de distinguir entre la asking rent, lo que se pide cuando un piso está vacío, y la effective rent, lo que en realidad paga un inquilino que ya tiene contrato. Un casero puede anunciar su apartamento a $2,200, pero si el inquilino actual paga $1,600 desde hace 3 años, ese contrato no refleja la subida del mercado hasta que no se renueve. Y esa demora crea un efecto de arrastre, donde las estadísticas oficiales van con meses de retraso respecto a lo que realmente está ocurriendo en el mercado de oferta. Ahora, ¿cómo está ese mercado en este preciso momento?
Depende de quién lo mida, la historia cambia. Apartment List, que sigue contratos firmados, dice que la renta mediana a nivel nacional bajó un 0,8% respecto al año pasado y que en julio apenas varió. Suena bien, como si la presión se estuviera aliviando. Pero Redfin, el gigante inmobiliario que rastrea los anuncios de viviendas en alquiler, muestra una mediana de $1,790, lo que representa un 1,7% más que el año anterior. ¿Quién miente? Nadie. Apartment List mira lo que la gente efectivamente paga. Redfin mira lo que se está pidiendo ahora. Y esa diferencia es clave. Millones de personas que renueven contrato en los próximos meses van a sentir el impacto de esos nuevos precios de salida, aunque por ahora la estadística oficial no lo muestre. Los datos del gobierno, por su parte, siguen mostrando una subida constante. El índice de Rent of Primary Residence llegó a 489 en julio, una cifra que, aunque suene técnica, nos dice que desde 1980, cuando el nivel base era 100, hemos multiplicado por más de 4 veces el costo del alquiler. Y mes a mes, los aumentos siguen, un 0,3% entre junio y julio. Puede parecer poco, pero si tu alquiler es de $1,800, esos son 5,40 más al mes, más de 60 al año. Y cuando también sube la luz, el agua, el transporte y la comida, esos $60 marcan la diferencia entre mantener la cabeza sobre el agua o empezar a ahogarte. El censo agrega más datos. En el segundo trimestre de 2025, la renta mediana solicitada en viviendas vacantes fue de $1,649,40, una cifra menor que la de Redfin, lo que sugiere que hay variabilidad geográfica importante. Además, la tasa de vacancia está en 7,0%, lo que quiere decir que de cada 100 pisos en alquiler, 7 están disponibles. No es un exceso de oferta, pero tampoco una escasez extrema. Y del total de viviendas en el país, el 31,3% están ocupadas por inquilinos, el resto por propietarios. O sea, casi un tercio de la población vive bajo la amenaza constante de una subida de renta o de un desalojo. Estamos frente a un mercado fragmentado, desigual, con señales contradictorias que dependen de dónde estés, qué tipo de vivienda busques y cuándo toque renovar. Pero más allá de las estadísticas, hay 6 fuerzas que mueven el mercado en silencio, como engranajes gigantescos que determinan si tu casero puede subirte la renta o no. El primero es la oferta, cuántas casas nuevas se construyen. En julio de 2025, se emitieron 1.354.000 permisos de construcción anualizados, se iniciaron 1.428.000 viviendas y se finalizaron 1.415.000. Suena bien, pero no es suficiente. Si la demanda crece más rápido, los precios seguirán subiendo. El segundo es la demanda misma, alimentada por migraciones internas, gente que se muda de Nueva York a Texas, de California a Arizona, buscando mejores empleos, climas más cálidos o impuestos más bajos. Cuando miles de personas llegan a una ciudad en poco tiempo, como ocurrió en Austin o en Miami, el mercado se recalienta, los pisos escasean y los precios explotan, aunque la media nacional no lo refleje. El tercero es la estacionalidad. Hay épocas del año donde más gente se muda, como después del verano o al inicio de semestres académicos. En esos meses, la competencia por los mismos apartamentos sube y con ella, los precios. Es como intentar comprar boletos para un concierto en la primera hora de venta. Si todo el mundo quiere lo mismo al mismo tiempo, el que lo vende puede pedir más. El cuarto factor es el más invisible, pero tal vez el más poderoso: los tipos de interés. Sí, aunque no lo parezca, las tasas que fija la Reserva Federal tienen un efecto directo en tu renta. Cuando los intereses suben, comprar casa se vuelve más caro, así que más gente se queda en el alquiler por más tiempo. Aumenta la demanda. Al mismo tiempo, los promotores encuentran más difícil financiar nuevas construcciones porque los préstamos son más caros, así que se construyen menos viviendas. Resultado: más demanda y menos oferta. La receta perfecta para que los precios sigan subiendo.
El quinto motor es la construcción de vivienda multifamiliar, los edificios de apartamentos. Aquí los números son preocupantes. En julio se autorizaron 430,000 unidades en edificios de 5 o más apartamentos, se iniciaron 470,000 y había 716,000 en construcción. Parece mucho, pero todo ese inventario está aún en obras, no está aliviando el mercado. Es como tener miles de camiones cargados de alimentos en camino, pero que aún no llegan a la tienda. Y el sexto y último factor es, de nuevo, la migración interna, pero con un matiz distinto. No es solo dónde se va la gente, es cómo esa llegada redefine ciudades enteras. Cuando una urbe se convierte en imán, los precios de alquiler pueden duplicarse en pocos años y los vecinos de toda la vida empiezan a verse desplazados, no por decisiones personales, sino por fuerzas económicas inmensas que nadie controla. Frente a todo esto, ¿qué puedes hacer tú, inquilino, cuando llega el momento de renegociar? Mucho más de lo que crees. La primera táctica es la renovación anticipada. Si sabes que tu contrato termina en 3 meses y el mercado está subiendo, propón renovar ahora con una subida razonable antes de que tu casero intente aprovechar el alza. La segunda es ofrecer un contrato más largo, 2 o 3 años, a cambio de que no te suban la renta cada año. Para muchos caseros, la estabilidad vale más que el aumento inmediato. La tercera es usar comparables. Busca pisos similares en tu zona que estén a la venta o en alquiler y muéstralos. Si tu casero quiere cobrarte 1,900, pero hay 3 como el tuyo en el mismo edificio a 1,650, tu argumento es sólido. La cuarta es ofrecer garantías, un depósito adicional, pruebas de ingresos estables, historial limpio de pagos. Demuéstrale que eres un inquilino de bajo riesgo. La quinta es proponer mejoras. Te comprometes a pintar, a hacer pequeñas reparaciones o a cuidar el jardín. Muchos dueños prefieren eso antes que tener que gestionar arreglos. La sexta es el timing. No renueves en agosto, cuando todos se mudan. Hazlo en enero o febrero, en temporada baja, cuando el casero preferirá tenerte a ti antes que arriesgarse a tener el piso vacío 2 meses. La séptima es la mediación. En ciudades con oficinas de vivienda o servicios de conciliación, puedes pedir ayuda neutral para llegar a un acuerdo justo. Y la octava, tal vez la más poderosa, es tener una alternativa real. Si ya tienes otro piso en la mira y se lo haces saber al casero, dejas de ser el que depende de quedarse y pasas a ser alguien con opciones. No se trata de ganar a toda costa, se trata de equilibrar la balanza. Imagina tu caso. Pagas $1,500 al mes. Tu casero te anuncia una subida del 3,5%, igual a la inflación oficial de alquiler, lo que te dejaría en $1,552.50. Parecen solo $52.50 más al mes, pero son $630 al año. Ahora revisas el barrio y encuentras que pisos similares se rentan a $1,530 o $1,540. Vas con esos anuncios, propones una subida de solo $30 a $1,530, lo que representa un 2% de aumento. Ya ahorraste $120 al año. Si además ofreces un contrato de 2 años, puede que acepte. Tú ganas estabilidad, él gana seguridad. Todos salen ganando. Pero hay algo que no puede fallar, el marco legal. Porque más allá de negociaciones, hay reglas que protegen tus derechos. Primero, el contrato. Debes saber qué dice, especialmente sobre cláusulas de renovación automática o ajustes por IPC. Si firmaste que tu renta se actualizará cada año según el índice de alquiler, no puedes reclamar cuando eso ocurra. Segundo, los preavisos. En la mayoría de estados, el casero debe avisarte con 30, 60 o incluso 90 días antes de subir la renta. Si no lo hace, la subida no es válida. Tercero, los topes locales. En ciudades con control de alquiler, como Nueva York o San Francisco, hay límites máximos de aumento, a veces entre el 1% y el 3%, independientemente de lo que pase en el mercado. Cuarto, el depósito. No puede usarse para cubrir desgaste normal, solo daños reales o impagos. Y en muchos estados, no puede superar 1 o 2 meses de renta. Si te piden 3 meses por adelantado,
estás en tu derecho de cuestionarlo. Quinto, todo debe estar por escrito. Un acuerdo verbal no protege a nadie. Si mañana el casero cambia de opinión, no tendrás pruebas. Por eso, todo lo que negocies, que conste en un adendum al contrato, firmado por ambas partes. ¿Y tú? ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanos en los comentarios porque queremos saber en qué ciudad, en qué estado, estás viviendo esta presión del alquiler. ¿Estás pagando más que el año pasado? ¿Intentaste renegociar? Tu experiencia nos ayuda a entender mejor esta crisis. Y si este contenido te está ayudando a entender cómo funciona el mercado, dale like, compártelo con alguien que esté buscando piso y actívate la campanita para no perderte lo que viene. Porque esto no termina aquí. Aún falta hablar de los caseros corporativos, de los fondos de inversión que compran miles de viviendas y suben los precios en cadena, de cómo la digitalización del alquiler está creando nuevos modelos de precios dinámicos, como si fuera Uber, y de qué pasa cuando no solo sube el alquiler, sino que también empiezan a cobrarte por cada extra. Estacionamiento, basura, internet, incluso el aire acondicionado. Todo eso está ocurriendo y es solo la punta del iceberg. Y mientras el sol se levanta sobre ciudades que no duermen, mientras millones encienden sus hornillas en cocinas diminutas pagadas a precio de oro, mientras familias enteras comparten habitaciones que no miden más de 12 metros cuadrados porque no hay otra opción, el sistema sigue girando con una precisión casi inhumana, como si cada subida de alquiler fuera una ley natural inevitable, como si la gente no tuviera derecho a quedarse, como si la dignidad de vivir en un espacio propio se hubiera convertido en un lujo negociable en función de quién tenga más dinero, más poder, más contacto en el mercado inmobiliario. Pero aquí no se trata solo de estadísticas o de gráficos que suben o bajan. Se trata de madres que dejan de comprar medicamentos porque el casero les dio un ultimátum, de estudiantes que duermen en autos porque el depósito les pidió 3 meses por adelantado, de parejas que se separan no por amor perdido, sino porque no pueden juntar el dinero para un apartamento que ya ni siquiera consideran cómodo, solo habitado. Y lo más enfermo del sistema es que todo esto se normaliza, se convierte en chiste en redes sociales, en memes de vivir con mamá hasta los 40, como si fuera gracioso que una generación entera esté siendo expulsada de la posibilidad de construir un hogar propio. Lo que no dicen los economistas en sus conferencias pulidas es que detrás de cada punto porcentual de inflación en alquiler hay un niño que no puede hacer la tarea porque el Wi-Fi lo apagaron por no pagar la renta adicional que incluye el servicio. Hay un trabajador que toma 3 autobuses al día para ahorrarse $100 en alquiler y acaba llegando a su turno de noche con los pies hinchados y el alma rota. Hay un anciano que vive en un estudio sin ascensor en el 5º piso porque fue desalojado de su casa de toda la vida cuando un fondo de inversión compró el edificio y lo convirtió en alquiler temporal para turistas. Este no es un mercado libre. Es un campo de batalla donde los más débiles siempre pierden. No porque no luchen, sino porque las armas están en manos de unos pocos. Empresas que compran bloques enteros de vivienda como si fueran bienes de consumo masivo. Fondos buitre que ven la crisis habitacional como una oportunidad de rentabilidad. Sistemas automatizados que ajustan precios diariamente según el tráfico de búsqueda en Zillow, como si el derecho a vivir fuera comparable a una tarifa de vuelo de última hora. Y aquí está el verdadero crimen. Mientras todo esto ocurre, el mito del sueño americano sigue vendiéndose como si todavía fuera real, como si comprar una casa estuviera al alcance de quien trabaja duro, cuando en realidad el 70% de los compradores de vivienda en 2025 tenían ayuda financiera directa de sus familias, cuando el promedio de patrimonio previo requerido para adquirir una propiedad está fuera del alcance de alguien que gana salario mínimo, cuando incluso los trabajos de clase media, profesores, enfermeros, bomberos, ya no pueden permitirse vivir cerca de donde trabajan. Así que muchos se quedan en el alquiler, no porque quieran, sino porque no les queda otra, y ahí es donde el sistema los atrapa, en ese limbo perpetuo de renovaciones anuales, de aumentos arbitrarios, de contratos que se leen como trampas legales disfrazadas de formalidad. Y aunque algunos intentan organizarse,
reunirse con otros inquilinos, formar uniones, denunciar condiciones inhumanas, enfrentan represalias que van desde despidos encubiertos hasta desalojos exprés bajo excusas frívolas. Porque el poder nunca está solo en la propiedad, está en la estructura que protege a los dueños mientras criminaliza la resistencia de los ocupantes. Se les llama problemáticos si preguntan por sus derechos, se les acusa de abusar si piden reparaciones, se les hace sentir culpables por querer vivir con dignidad, como si fuera un privilegio que deben agradecer, no un derecho humano básico. Y en medio de esta tormenta silenciosa, surgen respuestas que podrían cambiar el juego, pero que aún no llegan a escala. Cooperativas de vivienda donde los residentes son dueños colectivos, proyectos municipales de alquiler social con precios regulados por décadas, reformas legales que permiten la expropiación de edificios vacíos para convertirlos en vivienda asequible. Pero esas soluciones, aunque existen, son bloqueadas una y otra vez por lobbies inmobiliarios que donan millones a campañas políticas, por jueces que interpretan la ley a favor de los propietarios, por medios que presentan a los inquilinos como irresponsables, mientras glorifican a los inversores que rentabilizan cientos de propiedades como si fueran activos financieros desvinculados de personas reales. Lo más irónico es que este sistema que hoy exprime a los inquilinos también está empezando a morder a quienes alguna vez estuvieron arriba. Pequeños caseros que compraron una casa para alquilarla como jubilación, que ahora no encuentran inquilinos porque el mercado está saturado, o que sufren desalojos prolongados porque un juez tarda 6 meses en resolver un caso, mientras los impuestos y las reparaciones siguen acumulándose. Incluso ellos, en su fragilidad, son víctimas de un sistema que privilegia el capital concentrado sobre cualquier otra forma de propiedad. Porque al final, no se trata de si alquilar es mejor que comprar, ni de defender a todos los caseros como héroes o villanos. Se trata de entender que cuando el acceso a un techo se convierte en un campo de especulación financiera, nadie gana, todos pierden. Y lo que se derrumba no es solo el mercado, es la confianza en que el sistema puede ser justo, en que el esfuerzo tiene recompensa, en que vivir en dignidad no es una lotería. Y mientras el gobierno sigue hablando de incentivos para la construcción, como si construir más fuese la única solución, sin tocar el fondo del problema, la extracción brutal de valor de la vivienda como negocio. La tierra sigue moviéndose bajo los pies de millones, con terremotos lentos pero constantes, desalojos silenciosos, mudanzas forzadas a barrios más peligrosos o más lejanos, niños que cambian de escuela cada año, salud mental en picada, enfermedades crónicas agravadas por el estrés constante de saber que en cualquier momento pueden perderlo todo. No exagero si digo que esta crisis es una emergencia sanitaria, social y económica a la vez. Y si no se enfrenta con medidas drásticas, control real de alquileres, impuestos a la propiedad vacía, prohibición de compras masivas por fondos internacionales, expansión masiva de vivienda pública, entonces estaremos condenando a generaciones enteras a vivir en un estado permanente de precariedad, como nómadas en su propia tierra, como extranjeros en su propio hogar. Y eso no es vivir, es sobrevivir, y no merecemos que eso sea lo máximo que podemos aspirar. Y mientras los inquilinos intentan navegar este laberinto de cláusulas, comparables y temporadas bajas, hay una transformación silenciosa ocurriendo tras bambalinas, tan profunda que muchos ni siquiera se dan cuenta de que ya están viviendo dentro de ella. El alquiler ya no es solo un negocio de propiedades, es una industria de datos, escalar, automatizada, donde cada decisión sobre cuánto subir la renta, a quién aprobar y cuándo renovar, se toma no con base en la simpatía del casero, sino en algoritmos que miden riesgo, demanda y márgenes en tiempo real. Empresas como Cozy, RentTrack y especialmente los gigantes como RealPage, con su herramienta YieldStar, están imponiendo un nuevo orden en el mercado. Ya no se trata de lo que el mercado puede soportar, sino de lo que debe pagar, según modelos predictivos que analizan miles de variables en tiempo real. Imagina que estás buscando piso, llenas un formulario en línea, subes tus comprobantes de ingreso, tu historial crediticio, y antes de que el propietario ni siquiera te vea,
Un sistema califica tu perfil con un puntaje que determina si eres rentable o no. Y no solo eso. Ese mismo sistema fija el precio del apartamento, no por lo que otros cobran, sino por lo que tú estarías dispuesto a pagar, basado en tu salario, tu ubicación, incluso tu historial de mudanzas. Es rastreo de precios dinámico, igual que en las aerolíneas o en Uber, pero aplicado a tu hogar, el lugar que debería ser un refugio, no una variable en una hoja de cálculo de ganancias. Y lo más inquietante es que esto ya no ocurre solo en bloques de apartamentos administrados por corporaciones impersonales, está llegando a casas unifamiliares, a edificios pequeños, incluso a caseros individuales que utilizan plataformas digitales para gestionar sus propiedades. El efecto es una estandarización del alquiler, pero no hacia abajo, sino hacia arriba. Todos los precios convergen hacia el máximo que el mercado local puede absorber, sin margen para negociación humana, sin espacio para la empatía. Un estudio de la Universidad de Chicago reveló que en ciudades donde RealPage tiene una cuota dominante, los precios de alquiler suben un 6% más que en áreas donde aún predomina la gestión tradicional. No es coincidencia, es diseño. Y mientras los algoritmos se perfeccionan, los inquilinos se vuelven espectadores pasivos de su propia precariedad. Nadie te dice te subo la renta porque necesito más dinero. Ahora te dicen el sistema determinó que el valor de mercado de tu unidad es este, como si fuera una ley natural, inmutable. Pero no lo es. Detrás de esos códigos hay programadores, ejecutivos, accionistas que están ganando billones gracias a que tu vida básica cuesta más cada año. Los fondos de capital privado, esos monstruos financieros que nadie puede nombrar porque sus nombres suenan a siglas burocráticas, están comprando viviendas a escala industrial. BlackRock, Invitation Homes, American Homes 4, Rent, están acumulando cientos de miles de casas unifamiliares en ciudades del sur y del oeste, transformando barrios enteros en complejos de alquiler gestionados centralmente. No es vivienda, es infraestructura de inversión. Y su modelo es claro: mantener vacíos los departamentos el menor tiempo posible, maximizar la renta con aumentos graduales, minimizar los costos operativos, y si un inquilino protesta, hay 1000 más en lista de espera dispuestos a firmar sin preguntar. La paradoja es que, a pesar de que se construyen más unidades que en décadas, el alivio no llega. Porque la oferta no se distribuye equitativamente, no se construye donde más se necesita, sino donde más se gana. Los nuevos edificios de lujo en el centro de Phoenix o en las afueras de Raleigh no están pensados para el maestro, la enfermera o el cajero de supermercado. Están dirigidos a jóvenes profesionales con salarios altos, a trabajadores remotos con ingresos de otras ciudades que aportan dinero fresco al mercado local. Y cuando eso ocurre, todo el barrio se revalúa. Las pequeñas viviendas cercanas, antes asequibles, de repente tienen un potencial de reventa mayor y sus dueños deciden convertirlas en alquileres premium o venderlas para desarrolladores. Es el efecto dominó de la gentrificación financiarizada. No es solo una clase social desplazando a otra, es un sistema económico entero remodelando la ciudad según sus reglas. La vivienda deja de ser un derecho y se convierte en un activo, y el inquilino en un flujo de caja. Y en ese proceso, hasta las soluciones bien intencionadas se torcieron. Los créditos fiscales por vivienda asequible, esos incentivos para que los promotores incluyan unidades más baratas en sus proyectos, a menudo terminan beneficiando más al desarrollador que al pobre. Porque el subsidio permite construir más caro, pero las unidades económicas son pocas, están mal ubicadas y en muchos casos se gestionan tan deficientemente que terminan en manos de especuladores. Mientras tanto, los proyectos públicos, esos complejos de vivienda social que alguna vez dieron techo a miles, han sido abandonados, desmantelados o privatizados, con promesas de renovación que nunca llegan, o que cuando lo hacen, expulsan a los residentes originales. La falta de vivienda no es un problema de escasez absoluta, es un problema de distribución, de prioridades, de quién decide qué valor tiene un hogar.
Y en esa decisión, cada vez intervienen menos los vecinos y más los fondos de pensiones, los bancos de inversión, las plataformas digitales que convierten tu pago de renta en un producto derivado. Peor aún, ahora se empieza a cobrar por lo que antes era básico. Estacionamiento que antes estaba incluido, $80 más al mes. Acceso al gimnasio del edificio, 40. Basura. Ahora es gestión de residuos y cuesta 30. Internet de baja calidad, obligatorio y no negociable, 75. Y si tienes mascota, prepárate para una mascota premium fee de 75 mensuales, más 300 de depósito no reembolsable. No es alquiler, es una cuenta de cobro recurrente, con cargos ocultos que se acumulan como deuda invisible. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión, te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones, lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Y cuando tratas de quejarte, el sistema responde con automatismos. Tu solicitud fue recibida, un representante te atenderá en 5 días hábiles, no hay disponibilidad para mantenimiento en tu unidad esta semana. Nadie te escucha, porque no hay nadie. Todo es plataforma, todo es ticket, todo es transacción. Y en medio de esto, tú sigues ahí, el mismo de siempre, con el mismo salario que apenas sube, con el mismo trabajo agotador que no te da tiempo de buscar mejores opciones, con el mismo miedo de decir basta. Porque sabes que si te vas, puede que no encuentres nada más barato. Puede que tengas que mudarte lejos del trabajo, de la escuela de tus hijos, de tu red de apoyo. Es una trampa, y no está mal hecha, está bien diseñada. Y lo peor es que ya no es marginal, es la norma. Las generaciones jóvenes, las que deberían estar ahorrando, comprando su primera casa, construyendo patrimonio, están destinadas a ser inquilinos de por vida, no por elección, sino porque el sistema se ha cerrado sobre sí mismo. La renta consume tanto que no queda nada para ahorrar, y mientras no ahorras, no compras. Y mientras no compras, sigues alquilando. Y mientras sigues alquilando, alimentas un mercado que cada vez te exige más. Es una espiral y no hay salida individual. Por eso, los esfuerzos por organizar a los inquilinos están creciendo en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Atlanta, Seattle. Uniones de inquilinos, asambleas comunitarias, huelgas de alquiler, presión colectiva para exigir congelamientos, para frenar desalojos, para recuperar el poder de negociación. No es solo lucha por un techo, es lucha por dignidad. Y está funcionando en algunos lugares. Comunidades que lograron frenar subidas del 20%, que recuperaron depósitos abusivos, que obligaron a caseros a mantener mínimos de servicios. Pero estos éxitos son frágiles, fruto de esfuerzo, coraje y tiempo, recursos que los inquilinos no siempre tienen. Mientras tanto, las políticas públicas siguen a años luz del problema real. Los gobiernos siguen pensando en subsidios puntuales, en créditos blandos, en incentivos que terminan en manos de los mismos que crearon la crisis. Nadie toca el modelo de propiedad financiarizada, nadie regula los algoritmos de precio dinámico, nadie limita la acumulación masiva de viviendas por fondos extranjeros. Y en el Congreso, mientras tanto, las audiencias sobre vivienda asequible terminan con compromisos vacíos, estudios futuros, comités de análisis. Y mientras miles pierden su hogar cada semana. El problema no es que no haya soluciones, es que las soluciones reales,
requieren enfrentar intereses poderosos. Y eso, en un sistema capturado por el dinero, es casi imposible. Pero algo está cambiando, lento, incierto, pero se mueve. La gente empieza a entender que no está sola, que el problema no es su falta de esfuerzo, sino un sistema diseñado para transferir riqueza de abajo hacia arriba, disfrazado de mercado libre. Empiezan a cuestionar por qué una casa vacía puede valer millones, pero nadie puede vivir en ella. ¿Por qué un fondo puede comprar 10.000 casas y dejar muchas vacías, mientras miles duermen en coches? ¿Por qué el derecho a un techo digno no está garantizado como el derecho a la educación o a la salud? Y cuando esa pregunta se vuelve masiva, cuando deja de ser individual y se convierte en reclamo colectivo, entonces quizás las cosas puedan cambiar. Hasta entonces, cada renovación de contrato, cada subida de renta, cada amenaza de desalojo no es solo un problema personal, es un síntoma de un sistema enfermo. Y si no lo detenemos, no será solo el alquiler lo que se vuelve inalcanzable, será la posibilidad de tener una vida estable, predecible, con un lugar al que llamar hogar. La presión no viene solo de lo que pagas, sino de lo que sientes que estás perdiendo. Cada vez que entras a una plataforma de alquiler y ves que un apartamento más pequeño, en peores condiciones y más lejos del centro, cuesta solo $100 menos que el tuyo, algo se quiebra por dentro. No es solo indignación, es la lenta erosión de la sensación de justicia. Comienzas a preguntarte si realmente mereces vivir en un lugar decente, si el esfuerzo de trabajar todos los días debería castigarte con la imposibilidad de ahorrar, de planear, de soñar con algo más estable. Y mientras tú estás ahí, mirando cifras en una pantalla, calculando si puedes permitirte cambiar de barrio o aceptar un segundo trabajo, hay una máquina invisible que ya tomó esa decisión por ti. No es una conspiración, no hay un cuarto de mandos secretos donde hombres con trajes deciden cuánto debes pagar por tu estabilidad. Es peor, es un sistema descentralizado, automatizado, impulsado por algoritmos que ajustan precios en tiempo real, basados en tu ubicación, en el tráfico de búsqueda de esa zona, en el historial de arrendamientos rechazados o aceptados, en el perfil demográfico del vecindario, en los salarios promedio, en el nivel de desempleo, en la estacionalidad, en el clima, incluso en eventos locales. Sí, el alquiler de un apartamento en Miami puede subir 2 semanas antes del Art Basel, no porque alguien lo decida, sino porque el modelo de pricing predictivo del gigante inmobiliario, que ahora gestiona miles de unidades, ya anticipó la demanda. Y ese no es el futuro, eso ya está ocurriendo hoy en cientos de ciudades. Empresas como Apartment List, Zillow o plataformas más nuevas como RentLogic o Flyhomes no solo monitorean el mercado, lo moldean. Sus algoritmos determinan no solo qué precio poner, sino cuándo sacar un piso al mercado, cuándo mantenerlo vacío esperando una mejor oferta, cuánto descuento ofrecer como incentivo temporal y cuál inquilino tiene más poder de pago detectable según su historial crediticio, empleo, incluso su comportamiento en entrevistas virtuales. La negociación ya no es entre tú y un casero, es entre tú y un sistema que sabe más de ti de lo que tú sabes de él. Y ese sistema no tiene empatía. No entiende que tus hijos necesitan un colegio cerca, que el ruido de la calle te impide dormir, que el ascensor está roto desde hace meses. Solo ve datos, demanda en aumento, vacancia baja, ingresos medios estables, riesgo bajo. Y ajusta, sube, presiona. Incluso si no lo notas de inmediato, el efecto se acumula. $3 más al día, 5 más a la semana, 20 al mes. No es una subida abrupta, es una escalada constante, silenciosa, que lentamente te va arrinconando. Y cuanto más tiempo pasas en el mismo lugar, más vulnerable eres. Porque si decides salir, descubres que el mercado ha avanzado sin ti. El departamento que antes costaba $1,600 ahora pide $1,950 y requiere 6 meses de depósito, seguro de alquiler y un cofirmante. Las condiciones no son más estrictas por seguridad, son más estrictas para filtrarte. Para que solo los que tienen redes familiares fuertes, herencias pequeñas o salarios en tech o finanzas puedan acceder. No es segregación por ley, es segregación por costo.
Y así, sin que se levante un muro físico, se levanta uno económico, invisible, que redefine quién pertenece y quién sobra. Y detrás de todo eso, hay una transformación estructural que casi nadie ve: la financiarización de la vivienda. No son solo familias individuales las que compran casas ahora, son fondos de capital riesgo, REITs, compañías de Wall Street que adquieren cientos, miles de viviendas en bloques como si fueran acciones. Blackstone, Invitation Homes, American Homes, Fuotro, Rent, Goldman Sachs. Compran en mercados secundarios, zonas donde antes el crecimiento era lento, pero donde la demanda es constante y el flujo de renta predecible. Compran barato, renuevan lo mínimo, alquilan caro y lo hacen a escala industrial. Con eso no solo inflan los precios de reventa, sino que desplazan a los compradores tradicionales, a los que querían una casa para vivir, no para generar retorno. Y como estos fondos tienen acceso a financiamiento más barato, pueden soportar periodos de vacancia que un casero individual no puede. Pueden permitirse esperar, tú no. Pueden subir el alquiler un 7% anual, tú solo puedes aceptar o irte. Y cuando se van, no es por desinterés, es por estrategia. Venden el portafolio entero a otro fondo, en una transacción opaca, sin subasta pública, y el nuevo dueño empieza el ciclo otra vez, con nuevos algoritmos, nuevas reglas, nuevos estándares de rentabilidad que ya no se miden en estabilidad, sino en crecimiento trimestral. Y mientras tanto, el inquilino individual, el que paga su renta todos los meses sin atrasos, el que cuida el piso, el que pinta las paredes cuando se le pide, el que ni siquiera reclama cuando la calefacción falla, queda atrapado en una máquina que no lo ve como persona, sino como dato, como flujo de caja, como riesgo calculado. Y a diferencia de un empleado, no tiene sindicato, no tiene derecho a negociación colectiva, no tiene salario mínimo. La unidad básica del mercado de vivienda no es la familia, es el contrato. Y si ese contrato no es rentable, se termina. No hay nostalgia, no hay lealtad, no hay promesa. Solo números. Y ahí, en ese vacío, es donde comienzan las resistencias. No siempre con carteles o protestas en la calle, aunque también las hay. A veces es en el silencio de un grupo de WhatsApp de inquilinos del mismo edificio, comparando lo que pagan, descubriendo que uno paga 200 más por exactamente lo mismo y decididos a actuar juntos. A veces es una asamblea en un salón comunitario, con traducción simultánea, con abogados pro bono, aprendiendo que tienen derechos, que pueden exigir mantenimiento, que pueden organizar una huelga de renta si las condiciones son insalubres, que pueden demandar si se les discrimina, que pueden denunciar si se les sube la renta por represalia. En ciudades como Oakland, Chicago o Seattle, miles de inquilinos ya se han organizado en uniones locales, con apoyo legal, con recursos para litigar, con capacidad de presionar a legisladores. Y en otros lados surgen modelos alternativos, cooperativas de vivienda, donde los inquilinos no alquilan, sino que compran una participación y deciden colectivamente sobre precios, reparaciones, reglas. Lugares donde el lucro no es el objetivo, la estabilidad sí. Donde no hay casero, hay comunidad. Y aunque son minoría, crecen. Porque la crisis del alquiler no solo genera desesperación, también genera conciencia. La gente empieza a entender que no están fallando individualmente, que no es culpa suya no poder ahorrar, no es falta de esfuerzo que no puedan comprar. Es que el sistema está diseñado así. Que la vivienda, en lugar de ser un derecho, se convirtió en un activo financiero y que mientras más personas se queden fuera, más valioso se vuelve para quienes están dentro. Y esa lógica no se rompe con buenas intenciones, se rompe con política, con legislación, con poder colectivo. Porque no se trata de encontrar un casero bueno, se trata de no depender de uno. No se trata de renegociar un contrato, se trata de cambiar las reglas del juego. Y mientras eso no pasa, las estrategias individuales siguen siendo vitales. Sigue buscando comparables, sigue documentando cada reparación, sigue grabando las conversaciones donde sea legal, sigue archivando correos, sigue pagando por transferencia, no en efectivo para tener rastro. Y si el casero insiste en una subida abusiva, antes de firmar,
Revisa si estás en una zona con Just Cause Eviction, donde necesitan una razón válida para despedirte, o si hay rent control retroactivo. En algunas ciudades, incluso si tu edificio no está bajo control de alquiler, si tienes más de 60 años o estás con discapacidad, tienes protección adicional. Y si te desalojan, aunque no lo creas, en muchos estados el proceso legal toma meses y durante ese tiempo aún puedes vivir ahí siempre que no haya violencia o destrozos. Puedes usar ese tiempo para negociar una salida con ayuda, para conseguir subsidio, para mudarte con dignidad. Pero también hay que hablar de lo que no se ve, el costo emocional, la ansiedad que no desaparece aunque pagues a tiempo, el miedo constante a que algo cambie, la soledad de vivir en un lugar donde sabes que no eres bienvenido a largo plazo, la frustración de invertir en algo que nunca será tuyo. Pintas las paredes, pones estantes, compras una planta que crece y en el fondo sabes que cualquier día te dirán que te vayas, que no renuevan, que venden, que subarriendan a un Airbnb. Y todo tu esfuerzo por hacer un hogar se deshace en una carta. Eso duele. Y no está en ninguna estadística. No aparece en el CPI, pero está en el insomnio, en la depresión, en los niños que cambian de escuela cada 2 años, en las parejas que rompen por el estrés del dinero. Y por eso, esta no es solo una crisis de vivienda. Es una crisis de estabilidad, de pertenencia, de futuro. Porque si no puedes saber dónde estarás el próximo año, ¿cómo planeas un proyecto, una familia, una vida? Y si el alquiler sigue absorbiendo más del 40% de tu ingreso, ¿cuándo empiezas a vivir y no solo a sobrevivir? El sistema no se corrige solo. No basta con construir más, si esos nuevos edificios están destinados a inversionistas, no a personas. No basta con bajar las tasas, si los beneficios van a propietarios institucionales, no a inquilinos. Se necesitan políticas que rompan el ciclo, subsidios directos a inquilinos de bajos ingresos, impuestos especiales a propiedades vacías, límites a la cantidad de unidades que un mismo fondo puede poseer, expansión de control de alquiler a zonas en expansión, incentivos para la construcción de viviendas sin fines de lucro. Y sobre todo, transparencia. Porque hoy no sabes quién es tu casero. Puede ser un fondo opaco registrado en Delaware con 10 capas de corporaciones fantasma. No puedes hablar con ellos, no responden correos, no negocian. Eres un número más. Pero si se obligara a revelar la identidad real del propietario, si se exigiera rendición de cuentas, si se penalizara el abandono o la especulación desmedida, el juego cambiaría. Y mientras eso llega, sigue luchando donde estás. Renueva con inteligencia, negocia con datos, organízate con tus vecinos, conoce tus derechos. Y si puedes, sal de la conversación individual y entra en la colectiva. Porque este no es tu problema, es de todos. Y solo juntos, con voz, con presión, con memoria, se puede forzar un cambio que no llegará por voluntad del mercado, sino por exigencia de la gente. Porque al final, un hogar no es un producto, es un derecho. Y mientras más personas lo reclamen, más cerca estaremos de que el suelo deje de moverse. Las calles ya no son solo de concreto y asfalto, son de cuentas bancarias agotadas, de contratos que caducan como plazos de vida, de mudanzas aplazadas por miedo a no encontrar algo mejor, de familias enteras reorganizándose en espacios más pequeños porque el dinero no alcanza para seguir pagando lo mismo de antes. Nadie habla de lujos, nadie sueña ya con una casa con jardín o con 2 baños. El objetivo se ha reducido a mantener el techo que tienen, aunque el aire se caliente por un sistema roto, aunque el piso crujiente guarde humedad detrás de los azulejos, aunque los vecinos se escuchen como si vivieran dentro de tu habitación. Y aún así, quedarse es una batalla. El mercado inmobiliario ya no responde a lógicas humanas, responde a flujos de capital, a balances de fondos de inversión que ven cada metro cuadrado como una unidad de ganancia, no como un hogar. Y mientras tanto, millones de personas intentan ajustar su respiración para no colapsar. Las cifras oficiales pueden decir que hay estabilidad, que la mediana del alquiler baja 1 punto, pero en los barrios donde la gente cocina, donde los niños hacen la tarea en la cocina porque no hay otro espacio,
donde las mujeres pagan con horas extras y hombres trabajan 2 turnos, la historia es otra. En ciudades como Phoenix, Dallas o Atlanta, el desfase entre ingresos y rentas se ha vuelto una herida abierta. Una trabajadora de limpieza paga $1,400 por un estudio de 500 pies cuadrados, mientras gana $28,000 al año, lo que significa que más del 60% de su salario se va en renta. No hay ahorro, no hay emergencias, no hay vacaciones, no hay imprevistos. Un solo pago retrasado y el proceso de desalojo comienza, con notificaciones que llegan como sentencias, con abogados que cobran $300 por una carta, con jueces que tienen más estadísticas que historias en la cabeza. Y no es que no haya dinero en el sistema, el problema es que está en otro lugar. Fondos como Pretium, Invitation Homes o American Homes 4. Rent poseen ahora cientos de miles de viviendas unifamiliares, muchas de ellas en comunidades que antes eran de clase media y que ahora se alquilan por $2,800 al mes, un 45% más que hace 5 años. No son edificios, son casas completas, con jardín y garaje, que antes una familia hubiera comprado con un préstamo de 30 años y que ahora son propiedades financieras, activos en un portafolio que rinde dividendos a inversores institucionales. Y el modelo es eficiente. Están digitalizados, los inquilinos pagan por aplicaciones, las renovaciones se automatizan, los aumentos se programan según algoritmos que escanean el mercado en tiempo real. No hay discusión, no hay negociación humana. El aumento llega por correo electrónico con un mes de antelación, y si no puedes pagar, el sistema te despide con la misma frialdad con la que te aceptó. Eso es lo nuevo. Ya no se trata solo de un casero que vive en el edificio, que conoce tu nombre y tu historia. Ahora es una empresa con servidores en Delaware que ni siquiera ha visto tu casa, pero que decide cuánto pagas, cada cuánto sube, cuándo te echan. Y como si no fuera suficiente, están surgiendo modelos donde el alquiler ya no es fijo, es dinámico. Sí, como una tarifa de Uber en hora pico. En algunos complejos de Florida o Carolina del Norte, la renta cambia cada 90 días dependiendo de la ocupación, de la demanda local, de los movimientos del mercado, con aumentos del 8% en solo un trimestre. Eso quiere decir que podrías pagar $1,800 hoy, $1,944 en 3 meses y $2,099 en 6, sin haber hecho nada malo, sin haber roto reglas, solo por vivir en un momento donde el valor del espacio supera al valor del ser humano. Y los gobiernos locales, abrumados, divididos, sin poder legislativo real frente a corporaciones, hacen lo que pueden. Algunas ciudades proponen topes de alquiler, pero los fondos demandan, los jueces fallan a favor de la libertad contractual y las leyes se diluyen en recursos y apelaciones. Otras ciudades intentan construir vivienda pública, pero el proceso lleva años, los permisos se atascan, los contratistas cobran el doble y mientras tanto, los precios siguen subiendo. No buscan ganar, buscan sobrevivir con dignidad. En uno de esos edificios en Minneapolis, 20 familias ahora pagan un 30% menos que lo que cobraba el fondo anterior, hacen las reparaciones entre todos, toman decisiones en asamblea y nadie es desalojado por impago, sino que se busca soluciones. No es una utopía, es necesario. Y aunque son casos aislados, están creciendo. Al mismo tiempo, legisladores en varios estados están proponiendo leyes para limitar la propiedad masiva de viviendas por fondos, para gravar más las segundas y terceras propiedades, para obligar a mayor transparencia en los precios de alquiler y en los propietarios reales, que muchas veces están escondidos detrás de LLCs sin rostro. Porque el problema no es solo el precio, es la opacidad. Nadie sabe quién realmente posee qué, cuántas casas tiene un fondo, cuánto sube de promedio, cuántos desalojos ha generado. Sin datos claros no hay control. Y eso permite que el mercado funcione como un casino donde las apuestas las pierden siempre los mismos. Los jóvenes ya no se casan más tarde, no tienen hijos más tarde, simplemente no pueden permitirse un espacio donde hacerlo. Viven con padres, con amigos, en cohabitaciones precarias, porque no hay otra opción. Y cuando finalmente logran un contrato, lo firman con miedo, no con celebración.
Saben que en 12 meses tocará otra vez luchar, otra vez demostrar que son buenos inquilinos, otra vez buscar alternativas, otra vez calcular si es posible seguir respirando en el mismo lugar. El estrés no es emocional, es físico. Hipertensión, insomnio, trastornos de ansiedad, todos vinculados directamente a la inestabilidad habitacional. Los médicos empiezan a hablar de salud mental y vivienda como temas inseparables. Un estudio reciente mostró que los inquilinos en barrios con alta rotación y precios volátiles tienen tasas de depresión un 37% mayores que los que viven en viviendas estables. Y mientras tanto, el gobierno federal sigue usando metodologías de inflación que no reflejan la realidad, que promedian, que suavizan, que ocultan. El índice CPI sigue dando por hecho que el 35,4% del gasto es vivienda, pero no cuenta las horas de trabajo extra, no cuenta los trabajos secundarios, no cuenta el costo del miedo. Porque el verdadero precio del alquiler no es el número en el recibo, es la vida que se sacrifica para pagarlo. Y cuando el sistema entero está diseñado para que el valor del capital supere al valor de la persona, entonces no hay política, no hay negociación, no hay contrato que pueda equilibrar eso. Hace falta un replanteamiento radical. Que vivienda no sea un activo especulativo, que el derecho a un hogar no dependa del mercado, que las ciudades no se conviertan en exclusivos para los que tienen fondos de inversión o herencias, sino que sean para quienes las habitan, las cuidan, las construyen todos los días. Hasta que eso no ocurra, cada aumento de renta será una herida más, cada contrato renovado una pequeña victoria a medias, y cada desalojo no será solo un desalojo, será un fracaso colectivo. La pregunta no es si puedes pagar más. La pregunta es hasta cuándo aguantarás pagar por seguir siendo humano, por seguir existiendo en un lugar que ya no te reconoce como dueño, ni siquiera como huésped, sino como ingreso variable en una hoja de cálculo que vive en un servidor en algún lugar del mundo, frío, silencioso, infinito. La presión no cede, y en la quietud aparente de los datos oficiales, en esa calma fría con la que algunos anuncian que el alquiler se ha estabilizado, late una crisis silenciosa que se come vidas enteras en porciones imperceptibles, pero acumulativas, devastadoras. Lo que para algunos es una estadística de transición, para millones es supervivencia en tiempo real, es elegir qué factura se paga y cuál se deja para el próximo mes, es la cuenta atrás de un contrato que termina y la certeza cada vez más frágil de que podrán seguir viviendo en el mismo lugar. El problema no es solo que los precios no bajen, es que ni siquiera se detengan, que sigan subiendo en medio de un agotamiento colectivo, en un momento en que el salario medio apenas se mueve, en que los aumentos de sueldo se evaporan, apenas cruzan la puerta de entrada, devorados por números que ya no responden a ninguna lógica humana, sino a algoritmos de rentabilidad, a inversiones estratégicas en ciudades enteras, a decisiones tomadas en salas de juntas donde nunca se ha pisado el piso que se alquila, donde nadie ha recibido el recibo del agua tras una fuga que no reparan, donde no se conoce el ruido del vecino de arriba ni el olor a humedad del sótano que prometieron arreglar. La vivienda ha dejado de ser un derecho básico y se ha convertido en un campo de batalla, donde los inquilinos pelean con argumentos racionales ante propietarios que ya no son personas con llaves, sino entidades, fondos de capital riesgo, corporaciones que compran edificios enteros como si fueran fichas de póker, que ajustan precios con modelos predictivos diseñados para maximizar la ganancia, incluso al borde del colapso social. Y mientras tanto, la gente normal, la que no tiene abogados ni analistas económicos, intenta negociar su derecho a no ser desplazado con correos escritos en la madrugada, tras revisar contratos que no entiende del todo, con temor a decir algo incorrecto, a perder el piso por una falta de documento, por un malentendido, por no saber que en su estado puede exigir que el casero cubra ciertos gastos de mantenimiento, o que si el apartamento no está habitable, tienen derecho a retener el pago. No es negligencia, es desigualdad estructural. El conocimiento, como el poder, está del lado de quien tiene recursos para acceder a él. Y el peso de eso se siente en pequeños gestos, en la ansiedad antes de abrir el correo del casero,
en el cálculo mental antes de invitar a alguien a casa por miedo a que parezca que vives con exceso, en la vergüenza de decir que no puedes viajar, que no puedes salir a cenar, porque cada centavo está asignado, incluso los que no existen. El alquiler no es un gasto más, es una losa que define toda la economía personal, que condiciona la salud, las relaciones, los sueños. La gente ya no piensa en comprar una casa como una meta realista, sino como una fantasía, como algo que le pasa a otros, a los que heredaron, a los que tuvieron suerte, a los que nacieron en otra clase. Y cuando se habla de reubicación o buscar en otra ciudad más barata, se omite el costo emocional de dejar atrás redes de apoyo, empleos estables, escuelas donde los hijos se han adaptado, amigos con los que se comparte historia. Se asume que la movilidad es neutral, pero no lo es. Desplazarse duele y muchas veces no salva, solo retrasa el problema. Porque en ciudades como Dallas, Nashville o Atlanta, que antes eran refugios económicos, ahora los precios también se disparan, alimentados por la misma marea que empuja a miles a huir de lugares imposibles, concentrando la demanda, calentando nuevos mercados, extendiendo la crisis como un incendio que salta de bosque en bosque. No hay tierra prometida, solo retrasos. Y mientras tanto, la maquinaria sigue. Los permisos de construcción se emiten, las grúas giran sobre ciudades en expansión, pero la mayoría de lo que se construye no es para el mercado medio, sino para el segmento alto, porque allí está la rentabilidad, allí está el margen. Edificios de lujo con gimnasios, piscinas, rooftop, diseñados para un perfil de inquilino que gana 5 veces más que la mediana, mientras las unidades asequibles se demoran, se anulan, se convierten en negociaciones interminables con municipios que exigen más estacionamientos, más espacio, más costos, hasta que al promotor le conviene más cambiar el proyecto o simplemente no construir. La solución no está en esperar que el mercado se corrija solo, porque no lo hará. Se corrigió cuando convino a los poderosos y ahora, con el control de precios en solo algunas ciudades, con leyes de desalojo débiles, con inquilinos que no denuncian por temor a represalias, el sistema se autorregula hacia la expulsión en masa, hacia el desplazamiento silencioso, hacia la normalización de vivir en constante amenaza. Pero hay resistencia, aunque no sea espectacular. En los grupos de vecinos que comparten información sobre caseros abusivos, en las aplicaciones que permiten comparar precios en tiempo real, en las organizaciones que enseñan a leer contratos, en los tribunales de vivienda comunitarios que medían entre inquilinos y dueños, en las campañas que logran frenar desalojos colectivos con protestas coordinadas. Es una guerra de desgaste, pero también de creatividad, porque cuando las instituciones fallan, la gente inventa formas de protegerse, de construir redes paralelas de cuidado, de hacer visible lo invisible. Y eso quizás sea la semilla de otro modelo posible. Uno donde la vivienda no se mida solo por el rendimiento financiero, sino por su capacidad de albergar, de estabilizar, de dar raíces. Porque detrás de cada alquiler hay una historia que no se cuenta. La del anciano que ya no puede subir escaleras pero no puede mudarse porque perdería su pensión de seguridad si gasta en depósitos nuevos. La del trabajador esencial que vive a media hora de su trabajo porque no puede pagar más cerca. La del joven que duerme en el sofá de un amigo mientras busca piso y cada mensaje de respuesta dice alquilado antes de que pueda siquiera responder. No es solo falta de dinero, es falta de dignidad. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más, es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión, te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones,
Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva.